Señor inspector de Hacienda, se me ha olvidado incluir las ganancias de criptomonedas en el IRPF. ¿Qué podemos hacer? En este vídeo te voy a explicar qué herramientas tiene la agencia tributaria para determinar cuántos rendimientos has tenido en criptomonedas, cuáles son las eventuales sanciones, reducciones o bonificaciones que podrían aplicarte para este caso y cuáles son los trucos y consejos que te podría facilitar para evitar cualquier tipo de situación desagradable en este escenario. Como sabéis, el pasado 1 de julio terminó el periodo voluntario del pago y declarar la renta del año 2023. De tal manera que en el despacho hemos hecho una campaña brutal en la cual os hemos presentado la renta cripto a muchísimos de vosotros y a muchísimos más que presentaciones de renta. Hemos hecho una consulta cripto en la cual os hemos explicado las causas, consecuencias y hasta os hemos podido ayudar a trazar vuestras criptomonedas y a planificar una estrategia fiscal. En este sentido, en este vídeo no voy a explicar cómo funciona la renta cripto, dónde van los rendimientos o cómo se imputan, porque para esto tenemos otro vídeo, sino que en este vídeo vamos a centrarnos en que no hemos declarado las ganancias derivadas de criptomonedas en la renta que acaba de terminar. ¿Qué es lo que pasaría? En primer lugar, lo que hay que analizar es en base a qué Hacienda puede tener conocimiento de que tienes unas ganancias en criptomonedas que no has declarado. En este caso, y para diferenciarlo, vamos a hablar de 5 inputs. El primer input de todo es si Hacienda ha tenido conocimiento que tienes ganancias cripto a través de que has aprovisionado o has bancarizado dinero al mundo cripto desde un banco español. De tal manera que si tú tenías dinero en un banco español y desde ese banco español has enviado dinero a un exchange, pensad que esa transferencia, los IBANes de los exchanges están marcados, están flagueados, está la red flag, y luego por otro lado, si lo has hecho vía Visa y esta Visa estaba asociada a una cuenta bancaria española y esta Visa ha ido a cargo de una cuenta bancaria, de un producto, de un exchange, aquí habría un input. De la misma manera que si en el mismo proceso lo hemos hecho para atrás y hemos hecho un cash out aprovisionando un banco español, es el segundo aviso que haría el banco español informando a Hacienda. De tal manera que si hemos hecho cash in o cash out desde Banco Español a un exchange, Hacienda recibiría un primer input de que usted, obligado tributario, el contribuyente, tiene operaciones con criptomonedas. El segundo indicio es simplemente si tú has declarado otras operaciones con criptomonedas en ejercicios pasados. Si llevas unos ejercicios anteriores declarando en renta que estás haciendo operaciones con criptomonedas o has declarado en impuestos sobre el patrimonio que tienes unos saldos en criptomonedas o también has declarado en el modelo 721 de que tienes más de 50.000 euros contravalorando todas tus criptomonedas a fecha 31 del 12 en el extranjero, digamos que son nuevos inputs que tiene Hacienda de que te estás moviendo por el entorno de las criptomonedas y maybe tendrás unas ganancias en criptomonedas que deberías haber declarado. De la misma manera hay un tercer input muy importante que no es tuyo, es decir, no es de que tú has aprovisionado o sacado desde un banco, ni tampoco es de que has declarado o no declarado unas operaciones, sino que es del propio exchange. Como sabéis, y esto lo hemos hablado muchísimo en este canal, los exchanges que están en España o tienen establecimiento permanente están obligados a hacer dos modelos. Estos dos modelos son modelos tributarios que son modelos represores en el sentido de que informan de lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú interactúas con un exchange que está en España, este exchange tiene que hacer los modelos 172 y 173 y en base a estos dos modelos, el exchange que está en España va a informar, primero de todo, del saldo que tú tienes a fecha 31 del 12 en ese exchange y, por otro lado, los movimientos que ha realizado en el exchange a partir del 25 de abril del año 2023. Por tanto, aquí ya entraría. Y sería el tercer indicio que tendría Hacienda de que te mueves por el entorno de las criptomonedas. El cuarto escenario sería directamente si han cuadrado unas operaciones con criptomonedas y tú estás ahí. Si a mí, por ejemplo, Sergio Andrés, me están investigando, me sacan el registro de todas las operaciones que he hecho y se ve una provisión que tú me estás enviando a mí y esta provisión yo acredito que la he recibido porque te he enviado una factura por la prestación de un servicio, entonces sabrán que fulanito, que eres tú, me estás pagando en criptomonedas, por tanto sabrían, en este caso por un tercero, de que tú estás dentro del entorno de las criptomonedas igual que yo también le estoy. Entonces todos estos indicios que hemos comentado, estos 4, vienen unas consecuencias. La primera consecuencia más lógica es que cuando tú te has bajado el borrador de la renta de este año, había un aviso arriba que te decía de que tenemos conocimiento en base a las 4 cosas que acabamos de comentar, de que te mueves en torno a las criptomonedas,
por tanto, decláralo. Y teniendo en cuenta además, sobre el segundo punto que he dicho de las declaraciones de renta, que tú en renta, los modelos que tienes de cómo declaras las criptomonedas, tú no declaras he ganado X, tú declaras he ganado X porque he permutado esto por esto y esto se ha integrado de una manera o de otra, de tal manera que se puede llegar a hacer una trazabilidad. Pues bien, una vez Hacienda tiene eventual conocimiento que te estás moviendo en torno a las criptomonedas y puede tener la sospecha de que algo no le cuadra, es cuando empiezan las diligencias o directamente los requerimientos. De tal manera que Hacienda te puede hacer un requerimiento a ti y te pregunta y te dice, oye, ¿cómo es que no me has tributado esto? ¿O cómo es que creo que tienes criptomonedas que no me estás declarando? ¿O cómo es que fulanito dice que le has pagado en criptomonedas y tú no me has dicho nada de criptomonedas? De tal manera que te puede requerir a ti, te puede requerir al banco o puede directamente requerir a un exchange. En este caso, tener en cuenta de que si bien un exchange está en España y si está en España tiene que hacer el modelo 172 y 173, informa automáticamente a Hacienda. Si un exchange no está en España y por tanto no tiene que hacer ninguno de estos dos modelos, por ejemplo, Kraken, KuCoin, Huobi, cualquiera que no esté en España, pero Hacienda le pregunta un requerimiento de información sobre ti, por mucho que no esté en España, va a responder. Y por tanto sería una información que tendría Hacienda de las operaciones que tú estás realizando sobre una sociedad, en este caso un exchange, que no estaría en España. Y en todo caso, seguro que me lo dejáis en comentarios de que este año a la agencia tributaria tenía el software de Chainalysis, el Reactor. El Reactor yo lo he probado, es una licencia muy cara, cuesta más de 50.000 euros al año y lo que hace es agruparte las wallets en clústeres de wallets. Y esto sirve sobre todo para los bancos, para determinar blanqueos de capitales, etc., para hacer el cash out. Para Hacienda, en mi opinión, no es una herramienta infalible y en todo caso, para un contribuyente de un perfil bajo, dudo muchísimo que lo usen. Pues bien, habiendo explicado cuáles son las herramientas en base a las cuales Hacienda puede tener conocimiento de que hay eventuales ganancias o pérdidas que no has declarado a Hacienda, vamos a ver ahora qué es lo que pasaría en ese caso. En primer lugar, ten en cuenta que estamos descartando el escenario de la declaración extemporánea. Es decir, el 1 de julio acabó el periodo voluntario del pago del IRPF y no estamos hablando aquí de que tú, de forma voluntaria, detectes que ha habido una irregularidad en tu presentación o digas no he declarado algo y ahora sí que quiero declararlo y lo declares voluntariamente, sin requerimiento y de forma extemporánea. En este escenario lo que harías sería pagar lo que en su día deberías haber pagado y no declaraste, ¿de acuerdo? En este caso sería simplemente una declaración extemporánea, habría un recargo de entre el 1 al 20% y simplemente tendrías que pagar unos intereses y unos recargos y acreditar el por qué no se ha tributado a tiempo. Y en todo caso no habría una sanción. Pero ojo que siempre hay posibilidad de inspección, es decir, le estás levantando la mano y puede pasar de que Hacienda diga, oye, ahora, ¿por qué me estás declarando esto? Te voy a mirar un poco más, ¿no? Es importante conocer si el banco en el cual trabajas va a informar a Hacienda o no. Pero más importante es que tú, a nivel interno, tengas muy clara cuál es la trazabilidad que has realizado. Porque ya vayas a declarar o no vayas a declarar, la trazabilidad es lo que va a salvaguardar tus operaciones. Y para esto te recomiendo CoinTraking. CoinTraking es una plataforma de las primeras que existieron en este sentido, la cual se dedica precisamente a trazar todas tus operaciones. De tal manera que tengas cuantificadas las ganancias para luego poder atribuirte la ganancia o la pérdida que toque en la declaración de renta, como para tener la trazabilidad del origen lícito de tus fondos. Y es para justificarle al banco de que las operaciones que has realizado se han realizado de forma lícita y por tanto no te ponga ningún problema en el futuro cuando quieras hacer el cash out de tus operaciones. De la misma manera, cuando tú tengas las ganancias o pérdidas patrimoniales, te las podrás descargar en un informe fiscal, que es el que vas a facilitarle a tu asesor financiero y tributario para que pueda tributarte la declaración de renta. Y explicado las bondades de esta plataforma, volvemos al vídeo. Pues bien, lo que vamos a analizar aquí es de que si Hacienda detecta incongruencias en tu declaración de Hacienda, te puede abrir directamente un procedimiento de comprobación, es decir, el departamento de gestión, que es un departamento de agencia tributaria. Recordad que en agencia tributaria tenemos el departamento de gestión, de inspección y de recaudación. Son tres, ¿de acuerdo? Entonces, si te abren una comprobación, es el departamento de gestión que va a comprobar los valores que has declarado en la renta
renta para ver si son correctos o no. Entonces, de esta manera, este departamento lo que hará sería, en primer lugar, te enviaría una carta requiriéndote información, básicamente para solicitar aclaraciones o documentación adicional para justificar los datos que has declarado, y luego haría actuaciones de comprobación, es decir, Hacienda revisaría en detalle la declaración y las pruebas que has aportado y, en todo caso, y es lo que vamos a hablar a continuación, si ve que hay indicios de fraude, irregularidades graves, inconsistencias o que el importe es significativo o reviste una especial complejidad, es cuando saltaríamos del departamento de gestión al departamento de inspección. Y es cuando tendríamos un actuario de la agencia tributaria, un inspector de Hacienda que te abriría una inspección. Las inspecciones, lógicamente, están reservadas para los actos eventualmente más graves y con un criterio de Hacienda, ojo, que no es el criterio del juzgado, que luego se lo pueden tumbar, si con un criterio de Hacienda lo que haría sería inspeccionarte mediante una serie de diligencias y te levantaría un acta con una liquidación. Tú esta acta vas a poder realizar alegaciones, acreditando el por qué está bien o por qué está mal. Estas alegaciones se te van a resolver y habrá una acta final en la cual te van a decir, finalmente, lo que tienes que pagar es esto. Tú sobre esta acta final tienes varias opciones. La primera opción que tienes es firmar en conformidad, de tal manera que pagas lo que tengas que pagar con un eventual descuento y aquí se ha acabado todo y se ha acabado el procedimiento de inspección. El segundo caso es de que tú firmes pero en disconformidad, de tal manera de que siempre puedes recurrir administrativamente tanto al TEAR como al TEAC esta propuesta de liquidación que tienes como posteriormente al Tribunal Económico Administrativo. En todo caso, ten en cuenta que para recurrir esta serie de liquidaciones, como medida cautelar tienes que aprovisionar la cuota defraudada, que digamos. De tal manera que en este caso quizá te sale más a cuenta, o es lo que el chantaje de Hacienda te pretende hacer, de que pagar 100.000 euros ahora, que no ahorrarte estos 100.000 euros dentro de 5 años más unos intereses que se tendrán que tributar en la base general, con el dolor de cabeza y el coste de oportunidad que supone estar 5 años peleándote con Hacienda para recuperar estos 100.000 euros que no te harías ser pagado. Esto es con lo que juegan los inspectores de Hacienda y sobre todo con lo que juegan de que el inspector de Hacienda cobra el bonus en base a las actas que liquida, no en si finalmente esta acta ha sido tumbada por un tribunal o no. Así pues, y en cuanto a sanciones, ten en cuenta que en el procedimiento de inspección tú sí que pagas la cuota, los eventuales intereses que toquen y una sanción. Esta sanción va de que tú lo que en derecho tributario se llama la base imponible, es decir, tú tienes que pagar 100.000 euros, que es la base imponible. Sobre esta base imponible le vamos a aplicar un tipo impositivo, imaginaos el 10%, y es lo que nos daría la cuota tributaria. Es decir, yo tengo una base de 100.000 euros, sobre los 100.000 euros le multiplico un tipo impositivo del 10%, por ejemplo, y estos 10.000 euros resultantes es lo que tengo que pagar a Hacienda y no pagué. ¿De acuerdo? Serían la eventual ganancia de criptomonedas que no pagué, 10.000 euros. Entonces, en base a estos 10.000 euros, yo tendré que pagar el 50%, es decir, 5.000 euros adicionales, el 100%, es decir, 10 más 10, o el 150%, 10 más 15. Y todo esto dependerá de las actuaciones que yo haya realizado. Si la falta es leve, sería para el caso en que sea inferior a 3.000 euros o superior a 3.000 euros sin ocultación. Si es grave y que vaya del 50 al 100%, es que es superior a 3.000 euros, pero sí que hay ocultación, llevanza incorrecta de contabilidad o facturas falsas en el tema societario. O ya si nos vamos hasta el 150%, es si hay métodos fraudulentos, personas interpuestas, fraude de ley, simulación, etc. Es decir, que sin perjuicio de que lo hagas bien, es importante parecer que lo estás haciendo bien. Básicamente porque si te haces una compraventa de NFT rarísima, tú vas a decirle a Hacienda, no, está todo perfecto, pero Hacienda sabe que estás haciendo algo muy raro y de ahí que te van a investigar más. Y eso es un escenario que todo el mundo tiene que intentar evitar. Así pues, y en tercer lugar, y en cuanto a trucos y consejos que tienes que tener, en primer lugar tienes que tener en cuenta que este procedimiento que estamos comentando aquí es un procedimiento contradictorio. Es decir, Hacienda te dice algo, pero tú tienes la facultad de contradecir, contrarrestar, defender tu posición y intereses y manifestar el por qué tienes verdad o no. Y manifestar la verdad que tienes aprobando todo tipo de prueba válido en derecho, de tal manera que puedan preservar tu posición. De esta manera tienes el derecho a ser informado de todo lo que te están investigando, tienes la obligación de decir verdad y la obligación a contestar a lo que te están pidiendo, pero en todo caso no tienes que responder nada de lo que no te están pidiendo, tienes que centrarte exactamente en lo que te están pidiendo. De hecho, y en cuanto a anecdotillas, que sé que estos os gustan, nosotros defendimos en Barcelona unas entradas y registros en el marco de un procedimiento de inspección contra unas macrodiscotecas de Barcelona, y toda la incautación que se hizo en el acta de registro pues son cajitas que Hacienda va
mirando toda la documentación que ha incautado en la entrada y registro y va rellenando las actas y va rellenando el expediente sancionador, ¿no? De esta manera nosotros desde el despacho íbamos ahí a comprobar de que todos los papeles se hicieran bien y que no hubiera ninguna cosa rara. Es como supervisar al funcionario de que no está haciendo nada raro, ¿no? Entonces recuerdo que estaban ahí sacando papeles y entonces encontraron un papel que ponía caja A, no sé, caja A, noche tal, y salía no sé cuánto importe, y luego había otro que ponía caja B y no sé cuánto importe, ¿no? Entonces recuerdo que el funcionario estaba ahí, miró el papel y me miró a mí en plan, bueno, es evidente que tu cliente está cobrando en B, ¿no? Entonces yo lo que hice fue rápido ir a la caja, empezar a mirar 3 papeles más y le dije, no, es que falta la caja, la C, la D y la E. Porque tú cuando entras a discoteca tienes la caja a la derecha, luego tienes caja B más a derecha al fondo, que es donde está el DJ, y luego tienes la C, la D y la E. Entonces, claro, va en función de la localización y tal. Lamentablemente no coló, pero bueno, con esto quiero expresar de que básicamente tú lo que estás es como defendiendo tu posición, ¿no? Y al final pues tienes Hacienda que te dice una cosa y pagas a unos abogados o tú mismo que vas ahí pues a defender tu posición e intereses, ¿no? Y también como consejo valorad siempre también el tema de la prescripción, es decir, a partir de los 4 años a contar desde el último día del periodo voluntario del pago, prescribe la deuda. Es decir, ahora mismo a 1 de julio de 2024 acaba de prescribir el IRPF 2019, porque el último día para presentarlo era el 1 de julio del 20 y prescribió el 1 de julio del 24. De tal manera de que si corren estos 4 años, ojo, en vía penal, que sería el 305 del Código Penal, que sería el delito fiscal, más de 120.000 euros ya serían 5 años, la deuda tributaria estaría prescrita. Y por otro lado, ten en cuenta también el traslado de residencia fiscal. Si tú trasladas tu residencia fiscal cumpliendo todos los trámites posibles, modelo 030, manteniendo la vivienda permanente habitual al sitio donde tú vas, realizando una buena desinversión de España, no teniendo ningún tipo de centro de intereses económicos o vitales en España, entonces estás siendo deudor de una hacienda que no será española y te puede tratar mejor las ganancias en criptomonedas que tú has tenido. De tal manera que esto tenerlo mucho en cuenta. Yo, por ejemplo, lo he hecho. Vivo en Andorra y pago menos que alguien que está en España. Y nadie me puede cuestionar mi residencia fiscal porque está puramente consolidada en Andorra. Así pues, y sin perjuicio de todo ello, controla muy bien con programas tipo CoinTraking, con criptos, con Waltio, todas tus operaciones, declares o no declares, de verdad te va a beneficiar mucho y sobre todo también cuando hagas el cash out y le tengas que explicar a un banco el dónde sale todo tu dinero. Sin perjuicio de esto, es importante que estés actualizado y formado en todas estas áreas, importan muchísimo o casi más que el propio dinero que vayas a ganar de las inversiones y para cualquier cosa estamos aquí para ayudar. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por estar aquí. Hasta ahora.